Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les voy a hablar de esos trabajos que pueden conseguir las personas entre 50 y 60 años. Hay muchas personas de estas edades que me han preguntado, ¿tú crees que yo tengo oportunidad en Luxemburgo a esta edad? ¿Crees que me contraten? Y pues es que sí. Hay muchos trabajos, sobre todo no cualificados, que pueden hacer las personas que tienen estas edades. Y les voy a decir cuáles son. En la construcción, en restaurantes y en las limpiezas, no le prestan atención si eres muy joven, si eres muy adulto. Normalmente sí contratan muchísima gente entre los 50 y 60 años. Para trabajos cualificados, también he visto que contratan personas de estas edades, pero es para un área en específico. Es porque tienes demasiada experiencia en esa área y es porque prácticamente es el único que puedes resolver eso. Y es el que tiene los idiomas también para hacerlo, porque sabes inglés, porque sabes francés, porque sabes alemán. Tienes que ser muy bueno en esa área en la que están buscando, tienes que tener demasiada experiencia como para decir, mira, sí, no importa la edad, pero te necesitamos. ¿Qué idiomas pueden necesitar si se quieren venir a trabajar en la construcción, en restaurantes o en las limpiezas? Hay muchas personas que a esta edad me dicen, bueno, es complicado para mí estudiar un nuevo idioma por la edad, porque capaz no me siento preparado como mentalmente como para absorber una nueva lengua, pero si ustedes hablan español y si trabajan en la construcción o trabajan en las limpiezas, no van a necesitar un nivel avanzado de inglés, un nivel avanzado de francés. Pues en estos trabajos hay muchos portugueses. La mayoría de los que trabajan en la construcción y en la limpieza son portugueses. Y la gente que habla español suele entender bastante bien el portugués y los portugueses suelen entender bastante bien el español. Y respecto a idioma, para estas áreas no creo que sea un problema. Pero sí, en la parte de restaurante, las personas que quieren trabajar en restaurantes, normalmente sí hace falta por lo menos un nivel intermedio de inglés, un nivel intermedio de francés, porque van muchos turistas, van a diario muchas personas que trabajan en oficinas y normalmente estas personas saben es inglés y francés. Sí les diría que independientemente de lo que quieran trabajar, tengan la edad que tengan, lleguen por lo menos a un nivel intermedio de francés. Porque si lo que quieren es estar en Luxemburgo o vivir y trabajar en Luxemburgo, vivir en la frontera y trabajar en Luxemburgo, siempre va a ser indispensable el francés, porque es el idioma que más vas a escuchar en la calle. Para hacer trámites, también te van a pedir francés. En algunos sitios te hablan portugués, pero la verdad que no es mucho del agrado de ellos, de esas personas que te atienden, el hablar portugués, y a ellos les gusta más hablar en francés o en ciertos casos en inglés. Pero sí les digo, sí se puede, no importa la edad, hay muchas herramientas hoy en día, está YouTube, pueden ver muchos videos en YouTube de cómo aprender un idioma. Van a la calle, ya con el tiempo ustedes van a sentir que entienden, van a sentir que se pueden defender y eso es lo importante, que lleguen a ese nivel, que se pueden defender, que pueden hacer un trámite en francés y nada, seguir para adelante y no parar la edad porque eso depende de la actitud que tenga uno. ¿En qué páginas o en qué interín se puede conseguir trabajo en estas áreas no cualificadas? Aquí abajo en la descripción les voy a dejar las páginas en las que pueden conseguir trabajo cualificado y no cualificado, pero como les dije, normalmente a esta edad emplean más no cualificado. Y también les voy a dejar la página de los interín donde pueden conseguir empleo en estas áreas. Como ya les he dicho en otros videos, es importante que tengan la nacionalidad europea o algún medio que ustedes puedan conseguir para estar aquí legal. Tengo varios videos en mi canal de YouTube de cuáles son los papeles que van a necesitar antes de venirse, lo pueden ver por acá. Tengo también los papeles que van a necesitar una vez que lleguen, cuál es el paso a paso, también lo tienen por acá. También quiero hablar de la salud porque
una vez que se tiene esta edad, hay muchas personas que se preocupan por el tema de la salud, y es que una vez que consigues trabajo te tienes que registrar en la Caja Nacional de Salud y ahí ya puedes tener acceso a ir a una cita médica, por ejemplo, y la vas a pagar y luego de un mes aproximadamente te van a reembolsar el 80% de eso que pagaste. Así funciona la salud aquí en Luxemburgo. Para lo que sé que no hay a veces un reembolso del 80% es para tratamientos estéticos, sobre todo cosas odontológicas que son las que normalmente contienen tratamientos estéticos. Pero limpiezas dentales sí, tienen un 80% de reintegro. Les voy a hablar de cuáles son los requisitos que se necesitan para poder solicitar la pensión de vejez con 10 años de servicio laboral en Luxemburgo. Esta información la saqué de la página de justarrive.lu, que es donde siempre les digo que busquen información de Luxemburgo, lo que quieran saber, y son: haber alcanzado la edad legal de jubilación en Luxemburgo, es decir, 65 años. Tienen que tener 65 años para poder cobrar la pensión de vejez. Haber cotizado el seguro de pensiones durante un mínimo de 120 meses a lo largo de su vida laboral. 120 meses vienen siendo 10 años. Y haber trabajado en Luxemburgo durante al menos 12 meses. Los 10 años de cotización pueden haberse realizado en Luxemburgo, pero también en cualquiera de los países de la Unión Europea o en otros países que hayan suscrito un convenio de seguridad social con Luxemburgo. Si ustedes trabajaban en otro país de la Unión Europea que tiene convenio con Luxemburgo, pueden unir esos años. Suponte que trabajaste 5 años en ese otro país y 5 años en Luxemburgo, ya tienen los 10 años. Normalmente son 40 años de servicio laboral en Luxemburgo con 65 años. Aquí vas a cobrar completa la pensión. Pero si decides no esperar los 40 años de servicio laboral en Luxemburgo, sino que a los 10 años de servicio, como dice aquí, te quieres retirar porque ya a los 10 años puedes recibir la pensión, vas a recibir la mitad. Este viene siendo como el lado negativo de obtener la pensión con 10 años de servicio en Luxemburgo y no esperar a los 40 años. Pensión de vejez anticipada. Esto es lo que le venía diciendo de llegar a los 40 años de servicio. Es posible recibir una pensión de vejez anticipada. A partir de los 57 años, si el asegurado tiene 480 meses de cotización al seguro obligatorio, a partir de los 60 años, siempre que haya cotizado 480 meses de seguro, incluidos 120 meses de seguro obligatorio, continuo, facultativo o de compra retroactiva. Esto lo que quiere decir es lo siguiente: si hay una persona que tiene 57 años y ya tiene los 40 años de servicio, se puede retirar, puede pedir la pensión sin esperar los 65 años, pero va a cobrar un 80% del salario que normalmente percibe. No va a cobrar completo. Completo es cuando llegas a los 65 años y tienes los 40 años de servicio. Eso es lo que estoy leyendo aquí en la página de Just Arrive. Quiero que escuchen esta información también. Algunas cifras sobre las pensiones en Luxemburgo. La cuantía de la pensión en Luxemburgo es relativamente alta. La pensión mínima que se recibe por 40 años de cotización en Luxemburgo en 2022 es de 2.035 euros brutos. El importe máximo está limitado. En 2022, la pensión máxima que se puede recibir es de 9.422 euros. Los que no han pasado toda su carrera en Luxemburgo reciben una media de 1.280 euros al mes, más las pensiones de otros países donde han trabajado. Yo les voy a dejar aquí abajo el link de esta información que yo estoy leyendo para que lean más a fondo por si quieren saber más información sobre este tema que me parece súper interesante. Recuerden que si quieren tener alguno de estos trabajos tienen que estar legal, tienen que tener nacionalidad europea o tienen que tener la forma de demostrar que ustedes están legal aquí en Luxemburgo. También conseguir dónde vivir, conseguir una dirección, porque sin residencia y sin estar registrado en la comuna no te van a dar trabajo. Las empresas aquí lo primero que te preguntan es ¿cómo te encuentras legal aquí en el país? ¿Dónde está tu nacionalidad o dónde están tus papeles que certifiquen que estás legal aquí en el país? Y ¿dónde está tu residencia? ¿Dónde está tu dirección? ¿Dónde vives? Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video.
Los invito a que si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias por haberme acompañado, espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.